El punto donde debes de acudir a una intervención financiera es cuando detectas que falta crecimiento, que estás trabajando mucho, que estás viendo pocos resultados, de que estás entregando, de que tienes 15 años ya en el mercado y deberías estar en un punto donde quizá empresas con 5 años ya lo están. Normalmente el problema no son las deudas, sino justamente la falta de una estructura que lo soporte. Que los bancos no financian cara bonita, financian estructuras que producen dinero. EBITDA y el margen bruto viene siendo lo mismo. Lo que se diferencia es del margen neto, porque el EBITDA te calcula luego de tus costos fijos, luego de tu servicio de deuda, que viene siendo las cuotas. Exacto. Entonces, ese margen bruto antes de impuestos, antes de deducciones, ese es tu flujo de caja positivo. Entonces, esa viene siendo la diferencia, que cuando hablamos de EBITDA, estamos hablando de margen bruto. De todo lo que está ocurriendo, venta, Tal, todo, como tal, exacto, luego tal de cual. que cubre fijos y servicios de deuda, ahí te queda Lo que quedó esa parte. ese bruto. Saludos amigos de Marketing para Dos. Bienvenidos una vez más a esta nueva etapa en este Marketing para Dos, segunda temporada. Acá traemos en esta conversación un tema muy importante. Les damos a ustedes esta buena práctica en cuanto a lo que es intervención financiera. Cómo detectar una intervención financiera en el momento que debe ejecutarse. Cómo poder intervenirla de manera que sea una brecha importante para los empresarios, para los pymes, para el gobierno, para las cámaras de comercio, y cómo esta intervención puede apoyarte a impulsar tu negocio de una manera exitosa. En qué momento se ejecuta, cómo se identifican, y todas esas variables estaremos conversando en el programa de hoy con Steven Tavares. Es un economista, ya ustedes lo han visto aquí en otras entrevistas, hablando de la parte que también desarrolla, como en la parte de construcción y demás, pero hoy lo tenemos aquí hablando de su experiencia. Así que es una promesa cumplida, porque ya le hemos dicho que veníamos a hablar de este tema, así que muy bienvenido sea usted, hermano Steven, a este Marketing para Dos, segunda temporada. Segunda temporada. Y así es, fue una promesa que se cumplió. Nada, gracias Basilio, de primera mano. La verdad que para mí es todo un honor poder tener la oportunidad de, aquí frente a tus televidentes, pues de hablar un poco de educación financiera. Quisiera traerlo a ese punto base, donde muchos pasamos por la parte de la escuela, la universidad, y no recibimos en lo absoluto lo que fue la educación financiera. Sin embargo, tomamos decisiones financieras todos los días. Y así como hablaba Basilio, las finanzas no solamente intervienen en los empresarios, también los profesionales, también en las cámaras de comercio, también se extrapola a nivel nacional. Y hay ciertos puntos que vale la pena tocar cuando hablamos de la estabilidad y sostenibilidad en el tiempo de una empresa o incluso de un proyecto. Si lo hablamos desde ese punto de vista, la intervención financiera nace de esa necesidad de anticiparse, que es uno de los primeros puntos que tiende a volarse cuando se toca el tema, y es que tiende a verse la necesidad de la intervención financiera cuando ya comienzan a surgir los problemas. Sin embargo, lo ideal sería que la tomemos en cuenta con preaviso, o sea, antes de que comiencen a ocurrir los inconvenientes, pues la estructura ayuda a que eso no pase. Tú sabes que cuando hablamos de eso, y tú que dices que es anticipación, usualmente a uno lo enseñan es, vamos a hacer tal cosa, vámonos con todo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, sin mitigar, vamos a decirlo así, el riesgo que puede tener el tomar decisiones sin analizar bien, sin conocer cómo están los números, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿cómo tú puedes, si ya tú iniciaste, imagínate que vamos caminando, en mi caso, yo tengo ya 15 años en el mercado, trabajando, haciendo eventos, todo lo que estoy haciendo cada día más, ¿cómo yo puedo detectar que mi empresa necesita una intervención financiera? ¿En qué momento? ¿Cuando comienzan los bancos a llamarme? ¿Cuando comienza la cosa de situación? ¿Cómo es el asunto? Bueno, qué oportuna esa pregunta, porque el punto donde debes de acudir a una intervención financiera
es cuando detectas que falta crecimiento, que estás trabajando mucho, que estás viendo pocos resultados, de que estás entregando, de que tiene 15 años ya en el mercado y deberías estar en un punto donde quizá empresas con 5 años ya lo están. Ya. Esa es una primera llamada donde ves que tus ventas tienen buenos montos, ya manejas por encima de los $10,000 al mes, que es una buena Sí. marca, y aún así ves que tienes percances de liquidez, te ves con necesidad de acudir a deudas. Normalmente el problema no son las deudas, sino justamente la falta de una estructura que lo soporte. Y como, bueno, un colega, que es un honor decirle colega, le comentaba, Alejandro Fernández Dobló en un Ya. momento dijo, el punto de las deudas no es su monto, sino su dinámica. Si estas deudas son saludables, si estas se están tomando para ser más productivo o si es para tapar aquellos huecos que deja entonces la falta de estructura. Es para tapar compromisos de liquidez por no tener bien cuadrado o no entender sus números, que bien lo dijo, números. Ese se puede decir que es la palabra clave en todo esto. Entender tus números te da poder sobre tu negocio. Tú sabes que cuando tú mencionas, ok, que si una deuda es buena, que si una deuda es mala, pero cómo yo puedo, o sea, ya hablamos de mitigar, de detectar, o sea, Sí. que en qué momento nosotros tenemos que buscar una intervención, o sea, pero ese beneficio de cara a los bancos, vamos a decirlo así, o sea, si yo tengo bien claro mis números, si puedo entender cuándo mi margen es beneficioso Sí. y cuando también mi margen es simplemente mucho trabajo. Estoy trabajando, tengo un flujo de efectivo, pero no tengo la rentabilidad que necesito. ¿Cómo yo puedo saber y cómo puedo detectar, sin quizás la ayuda de un experto, pero vamos a decirlo así, a ti que estés en casa ahora mismo, que estés pasando por una situación y que tú digas, caramba, estoy todos los días levantándome más temprano, estoy saliendo a la calle, estoy haciendo puerta a puerta o cualquier actividad que estés desarrollando y que los números no me están cuadrando cuando cierro la caja al final del día. O sea, Sí. ¿cómo yo puedo detectar, entender eso y si cuando lo tengo entendido, cuál es ese factor de beneficio que me da a la hora de acudir a un desahogo o a comprar tiempo en un banco? Excelente. Ahí la primera parte viene siendo identificar los números y entenderlos. Y lo llevo a algo práctico. Un dato que debes conocer sobre tu negocio es el punto de equilibrio, que no es más que tener claro cuánto debes de vender al mes para poder cubrir tus costos fijos y aquellos también variables. Ahí, una vez sobrepasa entonces tu punto de equilibrio, es que esa capacidad, o se le dice EPTA, es donde te dice cuál es tu capacidad entonces de reinvertir o en tal caso de endeudarte. Entonces, la forma de identificarlo es poder lograr identificar tu punto de equilibrio, sacando bien tus costos, teniendo bien a mano cuánto gastas, cuánto estás invirtiendo y entonces cuál es el flujo necesario para cubrir esos costos que estás incurriendo cada mes. Luego de que puedes cubrir esos costos, ese extra que te queda viene siendo tu capacidad de reinvertir, que eso es lo más recomendable, reinvertir inmediatamente en activos que sean también productivos para el mismo negocio. Y a su vez es lo que nos presentan los bancos, porque los bancos no financian cara bonita, financian estructuras que producen dinero. Entonces, una forma de demostrarle de que, ven, necesito $1,000,000, ellos te van a decir, perfecto, este $1,000,000 a 5 años te va a generar una cuota de unos $55,000, suponiendo una tasa de 16%, haciéndolo un cálculo ficticio. Tú tienes cómo demostrarme que generas por encima de tus costos y de tu punto de equilibrio $56,000. Entonces, en la medida que más claro pueda presentarle eso al banco, más probable es que tengas acceso al crédito. En el caso de que no, y de que se vea que ya estás copado, que es algo que muchos hemos experimentado, que dicen, ya tu capacidad crediticia Exacto. está llena. El score, como dicen. Ahí, ¿a qué se refiere? Es que ya el margen que queda luego de los costos que tú sí o sí tienes que pagar, está saturado. Cuando hablamos de, ok, estamos en este punto de quiebre, estamos en el tener un cash flow a la mano
que me permitan durar 30 días, básicamente. Eso, si yo tengo, por ejemplo, que mi nómina está paga, que TCS una caja chica que me permita fluir hasta 30 días, ¿cómo yo denomino eso? Está siendo rentable. Está siendo rentable. Está siendo rentable, porque de hecho eso se reduce. El flujo de caja es lo que normalmente te dice cuál es la salud de un negocio. Porque si los compromisos que de por sí tenemos mensuales, como bien mencionó, la nómina, tenemos los impuestos, TCS, DGI, teléfono, luz, servicios críticos, así mismo, el teléfono, luz, alquiler, etcétera. Eso, si una vez lo tenemos dominado, con nuestros ingresos, que ahí es que entonces se habla de tener una estructura productiva, entonces somos alguien que tiene flujo de caja positivo y que puede entonces incurrir en un crecimiento. Hasta que eso no se tiene, no es posible. No es posible. Entonces, si eso, vamos a ver el otro lado. Claro. Si yo, por ejemplo, tengo que cumplir todo esto y mis ingresos disminuyen un 20%, un 30%, o sea, y es difícil llegar a final de mes, me da pie a entender que debo buscar rápidamente una intervención financiera. Sí, porque justamente lo que se supone que para ser rentable un negocio tiene que tener un margen que por lo menos supere cerca de un 20% luego de su punto de equilibrio. Justamente para que esta inversión o este ahorro le sirva de colchón ante situaciones donde viene la venta y se cae un 10%. Por eso siempre, en las experiencias que he tenido, les recomiendo a las empresas que aboquen su estructura a por lo menos un 70% de su producción que sea recurrente, que sean contratas, que sean ya servicios que se demandan de forma recurrente, porque no se puede poner a depender en una estructura como los costos fijos, la nómina, y la TCS y la DGI, de entonces ingresos variables. Entonces, por lo menos con el 70% de tu operación deberías cubrir tu punto de equilibrio. Y el otro 30% es con el que construyes el capital para crecer, pero también para resistir a momentos de crisis. Cuando hablamos de margen bruto y margen de EBITDA, que explícame un poco de esa parte. Ahí viene, justamente, de hecho, EBITDA y el margen bruto viene siendo lo mismo. Lo que se diferencia es del margen neto. ¿Por qué? Porque el EBITDA te calcula luego de tus costos fijos, luego de tu servicio de deuda, que viene siendo las cuotas. Exacto. Entonces, ese margen bruto antes de impuestos, antes de deducciones, ese es tu flujo de caja positivo. Entonces, esa viene siendo la diferencia, que cuando hablamos de EBITDA, estamos hablando de margen bruto. De todo lo que está ocurriendo, venta, como tal, luego de que cubre fijos y servicios de deuda, ahí te queda... Lo que quedó esa parte. Ese bruto. Es el bruto. Ahí que te queda. Ya luego de deducciones y demás, entonces sí tenemos la utilidad neta. Exacto. O sea, el EBITDA es todo lo que estoy vendiendo, me quedó ese dinero. Ahora, quito impuestos, quito anticipo, quito... No, en todo lo que va a quedar. El neto ya esa parte, esa es la parte que me queda. Sí, ya esa es la parte que ya se destina a inversión o se destina a otra cosa. Exactamente. Pero en principio lo que los mismos bancos e inversionistas observan es que ese bruto que existe, Exacto. que haya un margen de ganancia bruta luego de la operación. Cuando se llega a un momento de esa reingeniería, ¿cuáles son esos factores clave que debemos tener en cuenta a la hora de tener una intervención para mantener la salud financiera de la empresa? Con recursos y todo lo que eso involucre, ¿qué pudiera mirarse? Bueno, para la intervención financiera, cosas que debemos de tomar en cuenta sería primero la disposición. Parecería algo un poco intangible. Del empresario. Del empresario, de la cabeza de la empresa. Okay. Debe haber una disposición absoluta a de forma transparente expresar todos sus números. Que también pasa eso. Para poder realizar una intervención financiera efectiva y eficaz, necesitamos de transparencia y de claridad en todo lo que pasa. ¿Por qué? Y eso le sirve para también profesionales. Si no entiendes, si tienes claro y plasmado cuánto ganas, cuánto gastas, no hay forma de que puedas mejorar la situación. ¿Por qué? Algo que le había comentado anteriormente, es que en ocasiones hay dos escenarios que se dan y los dos son malos. Mala suerte.
Uno, es que los números que tenemos en la cabeza sobre la empresa sean superiores a los números reales. Eso nos genera que quizás con estos números ficticios que tenemos en la cabeza, hagamos inversiones o nos comprometamos, quizás dar un crédito superior a la capacidad real que tiene la empresa. Y entonces, ¿dónde viene como síntoma y como resultado la deuda mala? ¿Por qué? Porque es una deuda que no debió salir, porque fue un negocio que no debió quizás hacerse, pero que ahora viene y que viene acompañada de un costo, que son los intereses y los gastos legales, etc. Entonces, está el otro escenario, que es que los números estén por debajo. Tú entiendes que tu empresa solamente produce 10 pesos, pero está produciendo 15, qué buena noticia, pero tú no lo estás aprovechando. Y de hecho, no te estás comportando de acuerdo al tamaño de tu empresa, porque quizás pudieses estar accediendo a proyectos de mayor magnitud, colocando créditos a 90 días, pero como para ti tu capacidad es solamente de 30 días, te autoexcluyes de esos proyectos que son más rentables y de mayor envergadura. Qué interesante es lo que tú estás planteando. O sea, que yo como empresa mirarme en una posición de que no puedo entrar donde entran los grandes, vamos a decirlo así, porque no tengo los pulmones necesarios para poder competir, vamos a decirlo así. Y si eso ocurre, a veces la empresa misma comienza a sentir que no puede avanzar. Entonces, de eso vamos a discutirlo después de la pausa, porque me interesó mucho el ver que si ya tú estás constituido y tienes todos los procesos habidos y por haber, hay muchos mecanismos para que las empresas puedan hacerse rentables, puedan competir, puedan dar crédito a 90 días y a 120 días, que hay muchas empresas que están abusando también y que abusan. Así es que después de la pausa continuamos hablando de esto que es intervención financiera y lo traemos a colación de cara a cómo está la situación ahora mismo a nivel global. Ahora mismo hay un momento muy importante que como empresarios todos de una u otra manera nos está afectando, ya sea porque tenemos un crédito muy extendido, ya sea porque no estamos cumpliendo con los bancos. O sea, hay muchas aristas que si tú estás pasando por ellas, este es un momento muy importante, así que detente porque Steven Tavares va a seguir conversando con nosotros para llevarnos esas soluciones ideales para mantener nuestra empresa a flote y con visión de futuro. ¿Qué define una marca exitosa? En Brand Design llevamos 14 años dando respuesta a esta interrogante. Desde nuestros inicios en el 2010, hemos creído que la clave está en la innovación y la excelencia. Cada paso nos ha acercado a ser un referente en branding y publicidad en la República Dominicana. En Brand Design creamos y potencializamos marcas. En el 2017 dimos un salto a lo digital, adaptándonos a un mundo en constante cambio. Y en 2021 nos reinventamos como Brand Design, incorporando nuevas líneas de negocio y estrategias innovadoras que nos permitieron crecer aún más. Con un enfoque integral en Branding 360, abordando cada aspecto de la identidad de marca. Hemos dado vida a ideas, creado sueños y construido marcas que hoy son sinónimo de éxitos. Este año celebramos un hito importante, nuestro reconocimiento internacional en los Business Management Awards 2024 por nuestra innovación empresarial. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de seguir liderando las acciones estratégicas de nuestros clientes y potencializando sus marcas.
Señores, gracias por permanecer con nosotros. Este es un tema muy importante. Este es un tema que para mí, cuando se nos dio la oportunidad de conversar y traerlo acá, digo, vamos a llevarlo allá, a nuestra comunidad, que hoy está trabajando para hacer que su negocio, su emprendimiento, pues sea rentable. Qué bueno es que hablar de esto, para que sepa que si estás en un momento de dificultades, por las razones cualquiera que sean, hay expertos que te ayudan a avanzar y a crecer y a mirar tu empresa desde esa conversación que decía Steven en el segmento anterior de abrir esos libros de manera transparente para buscar esas soluciones ideales. Así que con Steven Tavares estamos hablando de intervención financiera y queremos que esta conciencia quede bien clara en cada uno de nosotros y de que tenga deseos también de hacer de su negocio. Entonces te decía antes de la pausa de que las empresas que a veces tumbamos cualquier proceso porque entendemos que no podemos aguantar 60, 90 días ante esta ola de las grandes empresas que están optimizando sus recursos y quieren decir que si la rentabilidad está siendo un poquito lenta, yo tengo que espaciar mi momento de pago mientras recupero. Porque todo el mundo que tiene esto, tanto el grande como el pyme, como el que está ya de manera informal. Entonces, ¿cómo una empresa puede entender y qué puede ocurrir cuando le llega una propuesta de un servicio o un trabajo que supera su ideal de límite, pero que no puede hacerlo? No sé si me doy a entender. Sí, no, ahí viene. Como te comentaba antes de la pausa, pues el no conocer tus números y entenderlo, cómo funciona tu negocio, tu empresa, y lo traduzco todavía un poco más. ¿A qué me refiero? Hablamos ya del punto de equilibrio, que es lo básico, es el modelo financiero básico que debe de tener claro en tu negocio, que es lo mínimo que yo debo de vender y producir al mes para justamente no tener que auxiliarme de deudas. 2, es conocer dentro de tus productos, que ahí hablamos de la reingeniería de tus procesos, cuáles de mis productos y servicios son rentables. Y eso solamente lo logro es tal cual, de forma transparente, tal servicio, digamos, una empresa de marketing, hace diseños. Muy bien. Ahora, el diseño, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace con su contrato o con un empleado interno? Si es con su contrato, ¿cuánto me cuesta? Bueno, cada diseño me cuesta 6,000 pesos. El precio de mercado es de 15,000 pesos. Ahora bien, este servicio, ¿tengo que pagarlo de contado? Pues entonces lo más recomendable es que también lo cobres de contado. ¿Por qué? Porque así ayudas a que no se descalce el momento donde cobras a cuánto pagas. Pues normalmente el no tener esta parte sincronizada es lo que hace que incurras en deuda. Pero también a su vez, tengo un diseñador que me da crédito a 15 días, pues entonces también puedo ofrecer esa facilidad a mis clientes de estos 15 días. Ahora viene otra mejor noticia aún. No me dan crédito a mí, el diseñador, pero como yo tengo un proceso que es rentable y que puedo presentarlo al banco, puedo tomar esos 6,000 pesos al banco y como quiera dar el crédito. Ahora bien, ¿qué diferencia hay aquí? Tengo que agregar a ese precio el costo que estoy teniendo ahora por la deuda, que normalmente se toma como que, bueno, no le tomé fiado al 6,000, sino que le tomé 6,000 al banco, pero el banco me cobra intereses. Entonces, por yo dar una facilidad no está supuesto a que pierda, porque de hecho la facilidad aumenta mi valor. Pues este es incluso uno de los factores que hace que sea muy interesante para algunas empresas hacer negocio contigo versus incluso alguien informal. Porque de hecho, ¿qué define la informalidad? Es la falta de estructura, es la falta de estar siendo reconocido por el país donde trabajas, de no tener los impuestos, pero tampoco tienes acceso, no tienes crédito, no tienes margen de cómo crecer y multiplicar. Entonces, ahí se interconecta esos múltiples factores donde identificar también si de repente versus un servicio de diseño tienes otro que es de rotulación, cuesta los mismos 15,000 pesos, pero te cuesta 13. Y este sí o sí tiene que ser de contado y entonces al mismo tiempo sí o sí los clientes que lo solicitan crédito. Entonces aquí tienes doble dificultad para ese producto o servicio. Tienes el problema de que debes de hacerlo de contado, además de otros factores como que no maneja la calidad dado que es un subcontrato. Y entonces tiene que incurrir en la deuda que tiene un costo de servicio de deuda
y que no necesariamente el mercado aguanta que tú puedas colocar ese precio por encima. Entonces, en ese momento, ese es un producto que quizás hasta que no lo vuelva más eficiente y quizás tengas una estructura interna para rotular donde en vez de 12 sea 6, debas de suspender el poder ofertar ese servicio, que es un paso un poco difícil y controversial. Él me dice que deje un producto o servicio que vendo, o sea, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que lo que manda es si es rentable y si te va a ayudar en tu flujo de caja. Si no, te estás entreteniendo. Una cosa muy clara, me gusta ese análisis que tú haces, y qué bueno que te va a la industria, Sí. que nosotros manejamos. Y es muy bien, por ejemplo, porque se da el caso de que cuando tú ya tienes una estructura, muchas marcas ya saben que tú tienes un crédito. Claro. Y que la gente obviamente apela a ese crédito. Por supuesto. Entonces, que yo de repente te diga, mira, yo no te voy a dar el servicio porque es a crédito. Ahí también justamente intervienen otros profesionales, como viene siendo el mercadeo. Pues sí, internamente eso es lo que está pasando. Pero una forma, dentro de la experiencia que he visto que se le puede comunicar, es que este servicio no lo tengo disponible por el momento. Y es perfectamente normal. Puede ser normalmente que tienes una dificultad con una maquinaria, se te enfermó un empleado. Hay múltiples cosas en las que se puede sin que tampoco se le dé una señal de que se está rompiendo la relación, de que ya no tengo crédito para ti. No. Mira, tuve una dificultad. Ahora, internamente, ¿cómo das esa respuesta de forma tranquila? Cuando sabes que es que lo estás dejando de hacer porque no te está haciendo beneficioso. Pero una cosa, cuando lo vemos de esa manera, vamos a ver, y tú me pides ese servicio, lo estamos colocando, te voy a dar 60 días para que ese producto, 30 o 60 días, de repente digo, mira, no hay crédito, pero ya hay un proceso que siempre se ha hecho con crédito. ¿Qué es lo que se estilaría en este caso? Porque hay una cosa que es, cuando llega el requerimiento, o si la empresa debería anticiparse a eso, que es donde yo me iría. Yo diría, Sí, bueno, mira, ya estamos en un proceso de intervención, estamos teniendo la dificultad, identificamos qué producto no nos está haciendo rentable. Imagínate, tú estás hablando del caso de una agencia de publicidad, de un freelance, lo que sea, pero si estamos hablando ya de un producto o servicio, como una venta de dulce, una venta de fresa, una venta de vegetales, por decirte algo, si nosotros, yo lo que te digo es, mira, estoy en un proceso de intervención, ahora mismo estamos canalizando todo, si el producto se queda en eficientizar o quizá qué desperdicio de ese margen que estoy utilizando debo también capitalizar. O sea, ¿cómo yo puedo, antes de salir afuera, a decirle al cliente, oye, me estoy en un proceso de reingeniería y de optimización y de mis procesos, y dónde están yéndoseme la parte del beneficio, quién se está comiendo y cómo se está comiendo el beneficio de la empresa? Claro. O sea, ¿cómo yo puedo en ese sentido, primero agotar un proceso interno, de ver primero, antes de salir allí, a decir que ese sea una opción o en un nivel 2, nivel 3, no sé. Sí, claro. No sé si me claro. da a entender. Sí, no, ahí viene. Parte de, bueno, principalmente es más fácil, justamente cuando de empresa a empresa, es que se haga y se le comunique de que estamos sufriendo una intervención financiera en la cual estamos reestructurando para poder ofertar mejores servicios y productos. Y algo que entiendo que puede también ayudar es, antes de decir a esto no, es recalcar en las cosas que sí. Exacto. Es como, mira, justamente estamos reenfocando y tengo estos servicios que te puedo seguir dando las condiciones de crédito, como son los servicios que se desligan, o sea, bueno, se desprenden de costos fijos. Por ejemplo, aquello que puedes realizar con tu nómina. Estos son servicios que normalmente se pueden seguir dando a crédito sin ningún problema porque... Pero al interno. A lo Aquí interno. estamos hablando al interno porque, Sí, sí. oye, no ve el tema, es que si hay un empresario, un pyme que es el pyme que le da la cara, bueno, está bien. Claro. Y el empresario y es la persona que está al frente. Pero cuando ya tiene una 15, Sí, sí. 10, 20 empleados y se toma una decisión en las cabezas y de repente esa información no cala, ¿cómo puede llegar esa información? O sea,
vámonos a lo interno, veo Claro, lo interno, y el interno se dice, ok, señor, a partir de este momento tal producto que no tiene una salida tan cara, va a tener un incremento de un 20%. Pues yo recuerdo, cuando estábamos en el listín diario, que mucha gente nos solicitaba que querían estar en la República, querían estar en un periódico, y cuando eso creo que estábamos justo en la intervención que habíamos tenido ya en ese momento. Y todo el mundo quería estar en la primera parte y creo que se reunió el equipo completo, el staff. Claro. Dice, "Pero, vamos a entender esto. Tal sección nos queremos desahogarla porque está muy solicitada y vamos a incrementarlo un 20%. Va a mitigar un poco esta sección, que es el primer cuerpo, pero vamos, y óyeme, increíblemente la gente pagaba su 20%, Sin ningún más problema. el 20% de derecha, o sea, que se dio un 40% porque quería estar ahí. Claro. Pero ¿qué se hizo? Se hizo un trabajo interno para cuando saliera eso y la gente quería. Entonces, ahí obviamente el producto adquirió un valor mucho más relevante y se dio un servicio de calidad. Entonces, pero se analizó primero cuál era la brecha. A eso yo me refiero. Exactamente. No, hicieron el proceso adecuado. Exacto. Porque por eso volvemos al inicio, donde hablábamos de que el primer requisito es la disposición Sí. a la transparencia. Y eso se lleva a lo largo de toda la intervención financiera, justamente para que cuando se toman ese tipo de decisiones se tenga la transparencia de comunicarle al equipo de cómo se va a seguir operando. Porque si dejamos que todo siga y solamente cambie en la cabeza, no ocurre el cambio. Si no baja. Porque la estructura es completa que se trabaja. Entonces, cuando hablamos de esos beneficios, si ya estamos viendo, ¿qué ocurriría después? O sea, ya estamos claros en la cabeza de que hay un proceso de intervención y cómo financiero, cómo eso cala, cómo vamos a bajar ahora a conocer. Hay que evaluar entonces toda la estructura. ¿Cuál es el proceso siguiente? El proceso, bueno, bien lo hablamos al inicio, como hablamos de identificar, hablamos de intervenir, entonces llegamos a la parte de que optimizar. Y dentro de esa optimización se evalúa más que nada la rentabilidad y también el impacto de liquidez de cada producto y servicio. Y una vez que se tiene identificado cuáles son aquellos productos y servicios de mayor rentabilidad y que calza con el mismo flujo de el tiempo en el que cobro, que también el ciclo de cobro es muy importante, para justamente no llegar en ese hueco de liquidez que de nuevo nos hace entrar en deuda antes de que nosotros decidamos. Entonces el proceso natural es que terminemos en esa optimización y esas decisiones en conjunto con todo lo que hicimos anteriormente, es decir, la estructura que fijamos al inicio, del orden de los pagos, del orden de prioridad, de la colocación de cada producto y servicio, se respete y se vuelva repetible. Y te advertiré de algo, Basilio, que en ocasiones no resulta tan sexy. Como sabemos que hay muchas promociones, muchos profesionales que quizás te hablan de haz estos trucos y te harás millonario. O cambia esto en tu empresa y aumentará un 200%. La estructura financiera es una estructura que se basa en disciplina y en repetitividad. Y sí, producir dinero se puede convertir en aburrido. ¿Por qué? Porque cuando tienes una estructura, cuando tienes claro cuál es tu canal de ingreso, cuánto cobras, cuánto gastas, cuánto incluso ya sabes a fin de mes cuánto te va a quedar para reinvertir, para hacerle frente a tus deudas, para incluso ya tienes proyectado en qué cantidad de meses vas a adquirir la nueva maquinaria, el nuevo vehículo, vas a contratar el nuevo empleado, ya solamente te subes sobre esa estructura y la repites mes tras mes y ves cómo vas creciendo y cómo vas tomando decisiones solamente cuando lo amerita. Porque incluso de eso se trata, que como dueño de empresa, como emprendedor, llegue a ese punto, no necesariamente donde la empresa funcione sin ti, pero donde tampoco tú sea que la frenes. Y eso se logra cuando ya creas un sistema que corre y tú solamente te conviertes en un gerente como tal de tu empresa, donde entras solamente a optimizar, pero no ya en decisiones básicas de si no entraron 100,000 pesos, ¿qué pago? Ya simplemente sigue su camino. Señores, ya podemos ver y ya estamos un poco más claros de que cuando llegue ese momento y quizás, como decía Steven al inicio, evitar que llegue ese momento. Antes de iniciar cualquier proyecto, pyme, cualquier idea, primero es evaluar sus costos, el margen de beneficio, todas esas bondades y esos compromisos que tengo con mi socio principal, que es la DGI.
Así es. Tenerlo claro, eso nos permitirá entonces saber si el negocio que estamos queriendo hacer con tanta ilusión y con tanto de ese soy emprendedor, no se convierte en una situación difícil, sino que sea algo bien llevadero. Así que después de la pausa, seguimos conversando con Steven Tavares de qué beneficio trae esto, cómo sanear esa situación con los bancos, con los proveedores y cómo podemos hacer que nuestra empresa continúe hacia adelante, aunque se encuentre en un momento un poquito retador. ¿Qué define una marca exitosa? En Brand Design llevamos 14 años dando respuesta a esta interrogante. Desde nuestros inicios en el 2010, hemos creído que la clave está en la innovación y la excelencia. Cada paso nos ha acercado a ser un referente en branding y publicidad en la República Dominicana. En Brand Design creamos y potencializamos marcas. En el 2017 dimos un salto a lo digital, adaptándonos a un mundo en constante cambio. Y en 2021 nos reinventamos como Brand Design, incorporando nuevas líneas de negocio y estrategias innovadoras que nos permitieron crecer aún más. Con un enfoque integral en Branding 360, abordando cada aspecto de la identidad de marca. Hemos dado vida a ideas, creado sueños y construido marcas que hoy son sinónimo de éxitos. Este año celebramos un hito importante, nuestro reconocimiento internacional en los Business Management Awards 2024 por nuestra innovación empresarial. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de seguir liderando las acciones estratégicas de nuestros clientes y potencializando sus marcas. Señores, y continuando con este tema, me ha encantado el tema que hoy estamos manejando, porque de saber que hay recursos para que tú puedas seguir creciendo y puedas seguir sistematizando tu empresa, que eso lo hemos visto en diferentes programas, pero en esta nueva temporada venimos con esta conversación, de mirar un poco más, de detenernos y de quitar ese romance que a veces tenemos, como tú decías al inicio, de seguir sirviendo y haciendo la cosa por servicio, sino más bien que esto es un tema de negocio y es un tema de rentabilidad. Así es. Y qué bueno que terminemos hablando de esa parte, porque una pasión que no ve los resultados, pues tiende a convertirse en, no solamente en un fracaso, sino también en frustración. Cuando no ves que tus esfuerzos en mismo, me levanto más temprano, toco más puertas, vendo más, pero no crezco, ese emprendimiento que en principio lo que te motivó es tener mayor libertad, mayor tiempo con tu familia, más estabilidad, terminas autosaboteándote y todo eso entonces termina perdiéndose. Que venimos así mismo a los beneficios sociales, de poder abrirte y recibir esa educación financiera, estructurarte, permite no solamente que tu empresa produzca más, sino que también tus empleados tengan mejor calidad y por ende sus familias, que la diversidad se pueda promocionar, de que algo que le comentaba detrás de cámara es que justamente la estructuración de cada parte es lo que hace que se estructure todo. Y nosotros como latinos tenemos un potencial enorme, somos un diamante en bruto, porque los libros nos dicen que solamente se es productivo cuando se está estructurado. Y nosotros los latinos, yéndome más allá de República Dominicana, somos personas que creamos de la nada. Creamos, vemos oportunidades,
vemos brechas donde otros quizá no ven, pero nuestra falta de estructuración, que no es que lo hacemos intencional, sino es lo que hemos recibido. No hemos recibido esa educación financiera de que las decisiones se toman en base a datos, se toman en base a números, se toman evaluando riesgos. Entonces, ¿para qué? Para que cada esa decisión, en vez de generar ese estrés que ahí viene, es atractivo porque no se ve como estrés, se ve como emoción. Esto me emociona, esto me mantiene despierto, esto es algo que me reta. Pero no debería ser esa la raíz de tus decisiones. La raíz de tus decisiones debería ser la certeza de que ya hice los números y dan positivo. Tú sabes que mirando eso y hablando de los beneficios estratégicos y sociales, yo voy a compartir estos puntos que tengo acá para que tú también lo valides y lo secundes, porque es importante saber cuáles son esos beneficios, tanto a nivel estratégico como empresario, y esos beneficios sociales que también nos deja el estar bien estructurado, que es la prevención de empleos, ¿cierto? Porque ahí tú puedes preservar ese empleo, lo preserva, lo mantiene y lo tiene, y te permite, como tú decías, mantener a la empleomanía saludable. El mantenimiento de proveedores locales. Sí. Es muy importante que los proveedores pues te sirvan con entusiasmo y todo lo demás. Y obviamente evitar el cierre, que es uno de los factores determinantes de la empresa, y los efectos colaterales en la cadena. O sea, cuando tú puedes mitigar todo eso, eso te da esa certeza. El otro punto es restaurar la confianza entre los bancos y los propios inversores que están invirtiendo contigo. Y el impacto macro de todo esto es cuando muchas empresas se reestructuran bien, esto mejora el empleo, reduce la carga sobre programas sociales y estabiliza el mercado crediticio. Muy correcto, muy correcto. ¿Qué otras cosas hay más en el camino? Bueno, hemos tocado de hecho los pilares más importantes de esta cadena. Algo que pudiese agregar es que termina dando un bienestar social, que quizá es un poco intangible, pero ¿qué pasa cuando una estructura y se tiene una producción más consistente, más estable? Es que entonces como sociedad también nos permitimos planificar a largo plazo. Cuando nos la pasamos apagando fuegos, tratando el día a día, no nos permitimos entonces aprovechar al máximo momentos especiales, hablando cosas sencillas como poder planificar de forma correcta un cumpleaños y que no sea que nos llegue y entonces o no podemos hacerle frente a esta celebración o tenemos que incurrir en deuda para hacerlo, que son de esas deudas que en principio parecerían nobles para darle un buen cumpleaños a mi hijo, pero que como no está sostenido en un buen análisis, luego me crea dolores de cabeza que no le permite dar ese tiempo de calidad a ese mismo hijo que le hice el cumpleaños. Es un poco holístico, donde es un efecto mariposa, donde la falta de estructura, esas malas decisiones, me crean un estado de supervivencia, de estrés, que entonces esas relaciones que son las significativas, e incluso, ustedes no me dejarán mentir, son las que nos motivan a hacer ese trabajo. Nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres y madres, son los que nos motivan a que podemos hacer más, me voy a levantar más temprano, voy a romper más brazos. Pero y si luego esto mismo en lo que incurro me crea un estado psicológico y sentimental inestable, esos mismos seres queridos se ven afectados. Y también yo diría que la parte de en cuanto al tiempo, porque ya tú tienes que extender un horario mucho mayor, querer ocupar todo el horario posible para poder seguir y buscando quizás fines de semana, buscando como esa oportunidad de siempre entender que es más trabajo que va a generarme más beneficio. Exactamente. Y entonces quizás se puede abrumar también. Que me gustó algo muy importante que vi hace unas semanas que estuve en Colombia. Y me decían allá que en Colombia el trabajo es de 8 horas. Y que incluso es ilegal que los empleados trabajen fuera de horario, que es hasta penal. Wow. Entonces, hablando de estructura,
Eso me hace saber que Colombia tiene una muy buena estructura laboral. Sí, sí. Y la gente anda en el marco de ese trabajo con una eficiencia y con un objetivo claro, que es la rentabilidad. Entonces sé, también por experiencia propia en mi caso, que a veces uno se excede trabajando y que quizás a veces hasta toca el tiempo del otro por querer ser lo más eficiente posible. Porque casi la gente cuando te va a buscar, te anda buscando con cosas inmediatas. Sí. Pero ¿cómo podemos también evitar que los trabajos que entren a las empresas sean rush, porque no quiero dejarlo ir? Y si el trabajo que llega no es el trabajo que yo realmente debería desarrollar, porque ni tengo el tiempo, ni le puedo dar la calidad, lo puedo sacar a flote, pero no tengo la rentabilidad adecuada, ¿qué decisión debo tomar al respecto con todo lo que se ha dicho hoy? El resultado de eso es acceder a una intervención financiera para poder identificar cuáles son esos productos y servicios que entonces sí les son beneficiosos a la empresa, a tus empleados, a ti como persona. ¿Para qué? Para entonces aquellos que no, aquellos que se salen de tu planificación, poder decirles que no. Y no como un tema de que no quiero, sino de que no lo necesito. Ya. Porque la que realmente está detrás de tomar esos trabajos de último minuto, destiempo y demás, es la necesidad. Es la necesidad que tenemos de que sí, estoy haciendo mis 8 horas, pero en mis 8 horas no estoy produciendo para hacerle frente a mi punto de equilibrio. Entonces, una vez lo identificas, lo conoces y entonces de forma estructurada lo alcanzas, ese tipo de situaciones de forma automática, ni siquiera está dentro de la planificación, pero deja de pasar, porque ya valoras y ya dices, mis 8 horas las aprovecho, no es necesario hacer una nueva más. Y también yo diría el tema de la conciencia de los clientes, ¿qué te piden? También, porque a veces te llega el momento de decir, ¿qué tú me ofreces? No, todo, somos integrales. Y Sí, entonces, sí. pero ese integral, ¿qué me ofrece? Sí, no, ahí viene. Que por eso el beneficio también de poder tener identificado, porque así puedes decir, yo soy especialista en esto, y en esto yo me comprometo, y en esto yo estoy eficiente, y en esto yo soy eficaz y resuelvo. Pero esa seguridad de poder colocar sobre la mesa qué eres y qué ofreces como empresa, solamente lo logras teniendo claro y entendiendo tus números. Entonces, Steven, cuéntanos cómo la gente puede conocer más, qué consejo tú le darías también a las personas que se acerquen a ti, qué consulta tú puedes darle, dónde te pueden consultar contigo. Dámele beneficio a esta audiencia para que en esta nueva temporada pues comencemos ya. Y estamos en un buen momento, yo diría, ¿cierto? Sí, sí, bastante. Un momento excelente, pues justamente a raíz de que el 2025 fue un año muy retador, aunque no se preveyó, pero sí terminó siendo muy retador. Como economista desarrollé un programa que se llama The Finance Side, donde ayudamos y trabajamos con empresas y con empresarios y profesionales también, ayudándole a entender sus números, a tomar mejores decisiones y a prevenir justamente la creación de problemas financieros que conllevan entonces decisiones más pesadas. Me pueden encontrar perfectamente en mi red social, tengo Steven Tavares en Instagram, que me pueden encontrar, ahí pueden consultarme. También está The Finance Side, justamente en apoyo con Basilio. Vamos a darle lanzamiento a esta empresa en el próximo mes, donde ahí sí van a poder tener estructurado como se debe el acceder a esta intervención, donde vamos a ofertar, antes que todo, diagnóstico. Porque, como bien lo hablamos al inicio del programa, lo primero es entender y conocer y ser transparente. Por eso realizamos un diagnóstico financiero, donde identificamos correctamente tu punto de equilibrio, dónde estás en esa balanza de sostenibilidad de tu negocio y cuáles son las decisiones que se debe tomar. Si y es de interés, te entregamos una ruta de lo que debes de realizar para mejorar tu situación. También, si es necesario, te acompañamos. Nuestro equipo te ofrece una dirección financiera temporal, porque tampoco así mismo entendemos que estructura, pues debemos de hacer uso de lo que mismo profesamos, y es que una estructura, una vez se sistematiza, no es necesario estar encima de ella. Y claro, ya luego perfectamente le podemos acompañar a esas empresas y personas estructuradas en inversiones oportunas de crecimiento para su negocio. Tú sabes que me resulta interesante y qué bueno que tú mencionas que ya el próximo mes
Estaremos al aire llevando esas soluciones. Entonces, creo que es un momento ideal para que tú puedas dar ese celular, no sé si ya tienes, Claro que sí. para que la gente te marque, te escriba, y esos primeros 10 es comenzando. Claro, Aquí claro. me fui sin análisis, Claro. que es lo que pasa, por eso que Sí, caemos sí, en sí. situaciones. Esos primeros días que te llamen, de eso elegir por lo menos 3, 4 o lo que tú entiendas oportuno para hacer de ese camino de su proyecto que analicen. Que si ya estás en el mercado, pues hacerle la evaluación, la auditoría, ¿cierto? De cómo identificar si es viable, si seguir o no. Pero también, si tienes una idea que ya tiene materializada, cómo Sí. poder ejecutarla. Aunque creo que sería más sano buscar los que ya tienen un punto de dolor. Sí, eso Cierto. te iba a decir. Normalmente este es un servicio que lo ve y lo entiende y avanzamos rápido personas o empresas que por lo menos ya manejan o perciben un ingreso superior a los $10,000 al mes. Porque ahí es donde ya ha habido la oportunidad, dado el volumen, de cometer ciertos errores Exacto. y tener un poco de conciencia. Y la buena noticia es que sí, dos cosas. Me gusta lo que dice Basilio, Sí. de los primeros 10 que nos escriban, para los 10 va a haber una sorpresa. Pero justamente para los primeros 3 va a haber un diagnóstico totalmente por la casa. Eso está muy bueno, eso está muy bueno, señores. Y es importante que entendamos que cuando estamos pasando por momentos retadores, momentos de que quizás no vemos claro el camino, es hacernos acompañar. Eso no quiere decir que estemos mal o que estemos bien, que se hayan tomado decisiones buenas, que se hayan tomado decisiones malas, sino más bien es poder aclarar. Eso es como cuando te va al médico y le hacen un diagnóstico, le hacen una panorámica, le hacen un escaneo completo del cuerpo para ver dónde está ese puntito de quiebre que si se subsana, tú puedes vivir una vida de manera exitosa. Así es que los invito a que se hagan acompañar de Steven Tavares, de Finanzas. De Finance Side. De Finance Side, en Sí, inglés, que señores. es visión financiera. Visión Que bueno, financiera. justamente aproveché, porque como es bien reciente, Exacto. nuestro número que me pueden encontrar es 849-410-2929. 849-410-2929. Ahí pueden tener acceso directamente conmigo. Siéntanse en la libertad de expresarme, no solamente para consultar, sino también cualquier recomendación, cualquier anécdota o incluso historia que puedas decir, sí, mira, estuve en esta situación y gracias a que me estructuré o que me formalicé, logré esto. O mira, tengo ciertos mitos donde el formalizarme, ponerme a la vista de la DGI. Ahí, dentro de las cosas que en lo adelante también vamos a impartir, es como, en vez justamente de verlo como una obligación, lo vemos como un socio, que me encantó como lo dijo Basilio al inicio. Señores, es importante saber que Steven va a estar más frecuente acá. O sea, que escriban lo que ustedes quieran, porque lo vamos a tener frecuente, vamos a estar haciendo paneles. Ustedes se dan cuenta que ahora esta estructura de este nuevo formato viene con más personas en el plató para poder llevar y conversar y conocer más de eso que nosotros como visionarios, como empresarios, como marqueteros, como personas que andamos buscando el éxito financiero, emocional, económico, social, es lo que queremos llevar. Así es que, señores, Steven, muchísimas gracias. Ya me están marcando aquí que el tiempo se nos ha ido. Gracias, y es un Basilio. tema que parece ser tan espinoso al inicio. Mira qué tan retador a veces lo vemos, pero qué tan apasionante es cuando lo podemos entender y hablar con las personas expertas. Así que muchísimas gracias por estar con esta comunidad de marketing para dos, la fórmula del éxito. Muchísimas gracias. Y a ustedes Muchas gracias, Basilio. los invitamos a que nos sigan, a que compartan este contenido, nos den like, suscríbase al canal, señores, vamos a reenviar, vamos a hacer que esta comunidad y las experiencias que estamos llevando acá puedan aportar valor a cada uno de todos los dominicanos que nos sintonizan. Así que nos vemos. Hasta la próxima.